Hola, buenas. Vamos a iniciar la clase de geometría partiendo por lo básico, ya que son los ángulos. Existen diferentes tipos de ángulos. Acá, como vemos, están sus nombres y diferentes características, y aquí podemos verlos de manera graficada. El ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados, el recto es el que mide 90 grados, el obtuso es aquel que es mayor a 90 grados y el convexo es aquel que mide menos de 180 grados. El llano o ángulo extendido, acá aparece como extendido, aquí aparece como llano, son 180 grados. Aquí aparece uno cóncavo que es mayor a 180 grados y el completo de 360. El cóncavo no aparece acá. Nos vamos a quedar con lo que aparece en la guía que les envié. ¿Ya? Como recordarán en clases, los ángulos se miden de manera antihoraria, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Si el reloj va hacia la derecha, para medir un ángulo, yo lo tengo que hacer hacia la izquierda, ¿verdad? En esta dirección. Bueno, vamos a ver acá ejercicios para poder aplicar. Vamos primero a ver la parte teórica y ahí vamos a ver si vemos algunos ejercicios. Existen diferentes nombres que le podemos dar a los ángulos. Por ejemplo, ángulo consecutivo, que son dos ángulos que están juntos, ¿verdad? Aquí está la definición. Son ángulos que tienen el vértice y un lado en común y sus regiones interiores no se intersectan. Aquí tenemos un punto O y tres líneas, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta. Alfa y beta son consecutivos porque tienen un vértice en común, un lado en común que es el lado OB, y sus regiones interiores no se intersectan. Se comprende, ¿verdad? Los adyacentes o par lineales son los que comparten el vértice y un lado en común, y además de esto, los otros dos lados sobre una misma línea recta. Entonces son aquellos que tienen el mismo vértice y un lado común, y los otros dos lados sobre una misma línea recta. En este caso, aquí tenemos dos ángulos, un ángulo beta y un ángulo alfa, ¿verdad? Que están uno al lado del otro, están adyacentes, comparten un lado y están sobre la misma línea, ¿verdad? Y ángulos opuestos por el vértice, tiene que ser acá, no aparece vértice, son aquellos que tienen el vértice en común y los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro, ¿verdad? Aquí tenemos que el lado alfa es opuesto por el vértice con el ángulo beta. Bueno, aquí hay dos elementos que hay que tomar en consideración, que cuando se dice que cierto segmento es una bisectriz de un ángulo, este segmento divide a un ángulo mayor. Supongamos que la sumatoria de alfa y beta sea gamma, divide a este gamma en dos ángulos que son congruentes o iguales. Congruentes significa que son ángulos que miden los mismos grados. O sea, alfa va a ser igual a beta. ¿Por qué? Porque existe una bisectriz, ¿verdad? Y dos veces alfa o dos veces beta va a ser mi ángulo gamma, que era el ángulo grande. Cuando nos dice que rectas perpendiculares, son rectas que se intersectan formando cuatro ángulos rectos. Aquí vemos 1, 2, 3 y 4. Ya ahí se escribe de esta manera: L1 es perpendicular a L2. ¿Ya? Y esto que es súper importante, que son nombres que se le dan a los ángulos. Existen, dependiendo de la sumatoria de esto, ¿ya? Existen ángulos que son complementarios y suplementarios. Los complementarios son aquellos ángulos cuya suma da 90 grados. Si alfa y beta son complementarios, alfa es el complemento de beta y beta es el complemento de alfa. El complemento de un ángulo X es 90 menos X, ¿verdad? El complemento de alfa va a ser 90 menos alfa y el complemento de beta va a ser 90 menos beta. Por ejemplo,
si el ángulo es de 30 grados, alfa es igual a 30, ¿ya? El complemento va a ser beta, ¿sí? Entonces yo sé que el complemento de alfa es igual a 90 menos x, donde x va a ser igual a alfa. Alfa en este caso es 30, 90 menos 30 va a ser 60, por lo que beta va a ser igual a 60 grados, y 60 más 30 da 90, ¿ya? Y ángulos suplementarios son aquellos ángulos cuya suma es 180 grados, ¿ya? Si alfa y beta son suplementarios, alfa es el suplemento de beta y beta es el suplemento de alfa. El suplemento de un ángulo x es 180 menos x. El suplemento de alfa es 180 menos alfa y el suplemento de beta es 180 menos beta, ¿ya? Eso es súper importante saberlo para poder hacer ecuaciones, para poder despejar. Ya, esta es la última parte de los ángulos, ¿verdad? Queda una acá. Bueno, aquí tenemos ángulos que son ángulos alternos, ángulos correspondientes y ángulos colaterales. Los alternos entre paralelas tienen la misma medida, ¿verdad? Vemos que el ángulo 1 con el ángulo 7 son iguales, son alternos externos. Ya, el otro que es el 2 con el 8, y alternos internos serían el 3 con el 5 y el 4 con el 6. Si nos damos cuenta, es como si aquí hubiesen dos espejos, y en el fondo son como los reflejos de los ángulos, ¿sí? Y eso, los correspondientes son el 1 con el 5, ¿ya? Si se fijan bien, se repite la figura, es como si yo hubiese copiado lo de aquí arriba, aquí abajo. El 2 con el 6, el 4 con el 8 y el 3 con el 7. Dice los ángulos correspondientes entre paralelas tienen la misma medida, ¿ya? Y los ángulos colaterales, que son el 1 con el 8, el 2 con el 7, el 4 con el 5 y el 3 con el 6. Ya aquí tenemos que el 1 con 8 y 2 con 7 son colaterales externos, y 4 con 5 y 3 con 6 son colaterales internos. Los ángulos colaterales entre paralelas son los que suman 180 grados, ¿verdad? 1 más ángulo 1 más ángulo 8 son 180. Ángulo 2 más ángulo 7 son 180. ¿Ya? Como ven, se cumple una de las definiciones que está acá arriba. Porque si sabemos que el ángulo 8 con el ángulo 1 son iguales, entonces con el 4 son iguales, el ángulo 8 y el 1 son suplementarios y van a sumar 180 grados. Porque comparten una línea, y están separados por un mismo lado. Entonces esos son 180 grados los que suman, ¿ya? Y bueno, esta propiedad que es súper importante, que dice que la sumatoria de los ángulos internos dentro de todo triángulo suman 180 grados. Ojo que esto es solamente para lo que son las geometrías euclidianas, que son las geometrías planas. Para geometrías no euclidianas, que son la hiperbólica y la esférica, no se cumple esto, porque la suma de los ángulos internos son más que 180. Por si quieren buscarlo, ahí lo ven. De esta misma manera, la sumatoria de los ángulos externos son 360 grados, ¿verdad? Los ángulos externos son estos que están aquí afuera, los suplementos de los ángulos internos. El suplemento de alfa es alfa prima, el suplemento de beta es beta prima y el suplemento de gamma es gamma prima. Y alfa prima más beta prima más gamma prima da 360 grados.
Además que aquí hay como un mini teorema o tips que pueden recordar que la medida de los ángulos exteriores es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos esto. Alfa prima va a ser igual a la sumatoria de gamma más beta, ¿verdad? Pero no así de alfa. El beta prima va a ser la sumatoria de alfa y gamma, pero no incluimos el beta. Y el gamma prima va a ser la sumatoria de alfa y beta sin incluir el gamma, ¿sí? Y esto, si ustedes se fijan, como que coincide, porque este gamma vendría siendo como parte del ángulo alfa y el del beta viene siendo la otra parte para poder formarlo. Hay que recordar esto, ¿ya? Y una manera fácil de recordarlo es como un ángulo externo es igual a la sumatoria de los otros dos ángulos que no están al lado de él o que no son adyacentes, ¿verdad? Luego de eso tenemos diferentes tipos de triángulos que se clasifican según sus lados o sus ángulos. Si son sus lados, ninguno de los lados son iguales, se le llama escaleno. Si existen dos lados que son iguales o que tienen la misma medida, son isósceles, y si existen tres que son con la misma medida, se llaman equiláteros. Según su ángulo, si sus tres ángulos son agudos, se llama acutángulo. Si existe un ángulo recto, se llama rectángulo, y si existe un ángulo obtuso, es un obtusángulo. Bueno, dice observación: en un triángulo isósceles que solamente tiene dos lados de igual medida, el lado distinto se llama base. Y segunda observación: en todo triángulo a mayor lado se opone un mayor ángulo. Esto tiene que ver con la desigualdad triangular, que no sé si se los pasaron a ustedes. Me parece que no hay un ejemplo de desigualdad triangular. Bueno, el ejemplo, la desigualdad triangular lo que implica es una instrucciones para que se cumplen para todos los triángulos, o todos los triángulos siguen esa regla. No sé si la vamos a buscar. Desigualdad triangular. Ya, aquí está la desigualdad triangular del triángulo. Tenemos tres lados, uno A, uno C, B y uno C, ¿verdad? Nos dicen que la suma del lado A con el B es mayor que el C, la suma del B con el C es mayor que el A, y del C con el A es mayor que el B, ¿ya? Esto imagínense como que tienen palitos de fósforo y los tratan de juntar. Si no se cumpliera esta desigualdad, entonces no se podría formar un triángulo bien hecho, porque no sé, pues no se podría cerrar, o quedaría uno de los palitos de fósforo más largo y no alcanzaría a poder cerrarse.